quiero verte. Mi corazón para conocerte. Y mis oídos para escucharte. Muéstrate, Jesús. Muéstrate, Jesús. Abre mis ojos, yo quiero verte. Mi corazón para conocerte. Y mis oídos para escucharte. Muéstrate, Jesús. Muéstrate, Jesús. Dios está aquí, está aquí, está aquí, poderoso. Venimos hoy para ver tu rostro, Dios. Dios está aquí, está aquí, está aquí. Él es quien nos acercamos a Cristo, oh Cristo, muéstrate.
desde el año 1985, pastora nuestra, y ordenada al Santo Ministerio en el año 1987. Ella me dijo, no tienes que leer todo, pero yo quiero leerlo todo. Porque a mí me ministró cuando yo estaba leyendo todo, así que es importante. Ha pastoreado las iglesias de Santa Olaya, El Señorial y en University Garden 2 veces. Graduada de la Universidad de Puerto Rico en la Facultad de Humanidades, egresada del Seminario Evangélico de Puerto Rico con honores y obteniendo el premio Ángel Arcida a Cabrera, dado en el campo de la homilética para el año 1987. Realizó su doctorado en ministerio en McCormick Theological Seminary en Chicago, haciendo su tesis en el tema la inclusión de nuevos miembros en el servicio voluntario de la iglesia. La reverenda Resto ha ofrecido talleres, conferencias y predicaciones en distintos países de América Latina, el Caribe y Estados Unidos. La doctora Marisa Resto ha escrito varios artículos en publicaciones como Tú sobrepasas a todas, con el tema de la mujer y la Biblia, en publicaciones de convenciones de nuestra iglesia en Puerto Rico. Ha disertado y escrito sobre los siguientes temas: la espiritualidad cristiana, el lugar del púlpito en el quehacer pastoral, una iglesia que afirma sus valores eclesiales, y desde el Seminario Evangélico de Puerto Rico escribió el artículo titulado La Pastoral Puertorriqueña, como parte del libro En torno a Don Quijote y la teología, que el autor es el doctor Samuel Pagán. Además, la publicación de un sermón titulado Una juventud comprometida en el libro Comunicación con la Juventud, del doctor Daniel Schipani. Ha sido facultad adjunta del Seminario Evangélico de Puerto Rico, impartiendo el curso de Homilética 1, Homilética 2 y el curso de Espiritualidad. Y por los últimos años ha sido parte del equipo que dirige las academias de formación espiritual en Puerto Rico, habiéndose preparado en el programa de 2 años del Aposento Alto en Estados Unidos y certificándose en el mismo. Actualmente pastorea nuestra iglesia en University Garden, tiene un hijo, Juan F. Caraballo Resto, académico y profesor en el campo de la antropología religiosa. Un cuarto bate. Una sierva del Señor, una mujer muy sencilla, y yo voy a decir esto que lo dije ayer, porque algunos de ustedes no estaban. Cuando yo entrevisté, ya yo conociendo a la pastora Resto, pero la entrevisté para una tesis doctoral de una compañera, y mientras yo la escuchaba hablar y contar de las experiencias de ella, mi vida fue ministrada. Al escuchar tantas experiencias de vida en el Señor, la profundidad, la madurez y la sabiduría, pero la sencillez a la vez ministró mi corazón en gran manera. Así que yo me siento muy contento y muy orgulloso de ser parte de este cuerpo ministerial, y en el cuerpo ministerial tener mujeres de Dios tan tremendas, y permítanme utilizar esa expresión, tan tremenda en buen sentido, como la reverenda Marisa Resto Rivera. Así que yo les pido, iglesia, que esa palabra que está en mi corazón desde hace tiempo, que seamos sensibles a la voz de Dios. Ayer nos hablábamos del celular, ¿verdad? Que a veces hay hermanos que en la iglesia están así como si uno no los viese. Están como en la escuela, ¿verdad? Así. Mire, impóngale las manos y reprenda las acciones de su mente que lo llevan a tocar el celular. No el celular, es a usted que tiene que reprender, ¿verdad? Pero que usted eche a un lado todo, a menos que sea para buscar un texto bíblico, ¿verdad? Pero usted eche a un lado todo aquello que le puede impedir escuchar lo que Dios tiene para nuestras vidas. Amén. Así que nuestros corazones, nuestra mente estén prestos para escuchar lo que Dios tiene que decir a través de los labios de la reverenda Marisa Resto Rivera. Hermanos y hermanas, que el Señor les continúe bendiciendo en esta preciosa mañana. Amén. Miren, todo eso lo leyó el pastor porque se me requirió, ¿sabe? Yo no hubiese mandado ni un párrafo, pero él me pidió unos datos y entonces obedientemente yo los compartí y los envié. Permítanme en una segunda palabra de introducción antes del texto bíblico que nos acompaña en esta mañana para la predicación. El Señor nos da muchos regalos diariamente, regalos tangibles e intangibles.
Y muchas veces los intangibles los pasamos por alto y son los más valiosos y son los que más nos sorprenden. Ayer el Señor me regaló la oportunidad primero de llegar aquí, de conocer, de ver, de palpar lo que está ocurriendo en la iglesia cristiana Discípulos de Cristo en Ponce. Y yo quiero decirle algo. Usted después pasa esta palabra por el crisol de lo profético, pero este templo se quedará corto para las cosas que el Señor sigue teniendo para ustedes. Se va a quedar pequeño. Y a lo mejor eso se lo han dicho ya. Yo se lo reafirmo en esta mañana, en el nombre del Señor. El segundo regalo fue reencontrarme con Roselena. Roselena, que el Señor la trajo aquí. Yo la pastoreé en el señorial. Y yo quiero que ustedes sepan, y a lo mejor ya ustedes lo descubrieron, ese es un baluarte espiritual. Y el Señor la trajo aquí como a cada uno de ustedes con un propósito. Así es que reencontrarme con ella ayer, aunque fuera un ratito, fue refrescante para mi espíritu. Y ahora, cuando salía un momentito afuera, el Señor me regala la oportunidad de ver a mi compañero y amigo Israel Narváez, a quien amo, distingo, respeto, y nos une una amistad de muchos años. Y en la semana también Dios me sorprendió sabiendo o conociendo que Zafir, su hija, también el Señor la trajo aquí. Y a cada una y a cada uno de los que Dios trae a este lugar, los trae con un propósito. Así es que si usted está aquí, el Señor le trajo con un propósito. Amén. Tengo que decirle como última palabra de introducción que regreso a San Juan enamorada de esta iglesia. Yo sabía que la iglesia iba firmes y adelante, pero le tengo que confesar que yo al palpar y al ver y al sentir es mucho más de lo que yo pensaba. Me voy enamorada de la familia pastoral. De Nairis, te felicito, tocaste mi corazón. Amén. De Camelia, de Luli y de mi compañero y amigo. Así es que aquí creo que parte del lema, de la visión, de la misión es que toda persona que llega aquí tiene que sentir que vale para Dios y que vale para cada uno de ustedes como iglesia. Y yo me he sentido valorada. Desde ayer al día de hoy me he sentido valorada. Gracias por su hospitalidad. Gracias por su cariño. En esta mañana, si usted es tan amable y me acompaña de pie, vamos a leer del pasaje del Evangelio según San Marcos, porque seguimos desarrollando el tema de la oración y ese tema del retiro, viviendo en el poder de la oración, nos sigue en esta mañana acompañando. Así es que ahí está el Evangelio según San Marcos, capítulo 14 y versículos del 32 al 42. Repito, Evangelio según San Marcos, capítulo 14 y versículos del 32 al 42. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní. Y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes?
¿no has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. Y al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo: dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos. He aquí, se acerca el que me entrega. Señor, en tus manos nos ponemos una vez más. Tu palabra ha sido cantada, orada, leída y en este momento proclamada. Danos lo que es necesario. Grábala, instálala en nuestros corazones y que cumpla el propósito para lo cual ha sido enviada. En el nombre de Cristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos y hermanas. Angustia quiere decir congoja. Puede significar aflicción. Angustia viene de la palabra alemana Angst. Y esa palabra quiere decir estrechez, angostura, dificultad, donde o cuando la realidad se vuelve estrecha. Hoy vivimos en una sociedad que goza de un bienestar que supera otros momentos históricos. Hoy disponemos de posibilidades técnicas antes impensables. Todo lo que está al alcance de nuestra mano como tecnología, quizá 15 o 20 años atrás, era impensable para nosotros y nosotras. Hoy se vende y se mercadea todo tipo de seguro contra los riesgos. Usted imagínese todo tipo de seguro. Hoy los adelantos científicos nos asombran. Sin embargo, hoy también se habla de que esta es una sociedad o una generación de la angustia. Los pronósticos del futuro hechos por políticos y economistas crean angustia en mucha gente. Y además está describir lo que vivimos en Puerto Rico, semana tras semana. Otros no pueden dormir, viven intranquilos, miedo al crimen. Cuando se viaja, la gente está en angustia porque puede pensar que el terrorismo manifestado en distintos lugares del mundo les puede alcanzar. Diagnósticos de salud muchas veces en precario para muchas personas, enfermedades y tantas cosas. Sin embargo, el reverso de la angustia puede tener un polo positivo. Puede activar en nosotros un sistema de alarma que me ayuda a protegerme de las amenazas. Dicen los que saben del tema que cuando una persona siente grados de angustia en su ser, pueden moverse unas energías en la interioridad de la persona que lleva al hombre o a la mujer a estar atento, vigilante ante ciertos peligros interiores o exteriores, espirituales o emocionales, físicos o de otra índole. Todo eso y mucho más nos debe llevar siempre al texto bíblico.
nos debe llevar siempre a las fuentes de la palabra. Porque en la palabra y en la escritura, en esta mañana descubrimos que Jesús nos enseña cómo enfrentar la angustia en oración. La tradición del Getsemaní, que la narran dos de los evangelios, Lucas y Marcos. En Lucas se habla del monte de los olivos y en Marcos se habla del huerto del Getsemaní. Es lo mismo. Y vemos ahí la superación de la angustia desde la oración y desde hacer la voluntad del Padre. Quiere decir que Jesús afronta en el monte de los olivos su angustia. ¿Y por qué estaba angustiado? Hay varias razones. Le espera la cruz, le espera la muerte, le espera Jerusalén. Pero también experimenta el abandono de sus discípulos, de la comunidad más íntima. Y se mezcla todo eso con tristeza. Y no solo hay tristeza, sino que fue un tiempo cuando la tentación visitó a Jesús. No solo allá en Lucas 4, sino que ahora se enfrenta también a un momento de tentación, de abdicar, de abandonar la misión que el Padre le había encomendado. Y ese momento de tentación alcanza unos niveles indescriptibles en el corazón de Jesús. Así es que, de alguna forma, esa narrativa de la oración de Jesús en el huerto del Getsemaní tiene 4 momentos instructivos en la vida de oración de Jesús, que pueden también ser momentos instructivos en la vida de cada uno de nosotros y nosotras. ¿Cuántos dicen amén? El primer momento es formulado a través de una pregunta. ¿Dónde oró Jesús y por qué? Dice el Evangelio que Jesús se fue solo a orar. Después de haber pedido compañía a sus discípulos, acompáñenme a orar. Muchas veces llamamos a la iglesia a oración. Yo estoy llamando a la iglesia nuestra en University Gardens el próximo viernes 28 a las 6 de la mañana a orar. Oran los miércoles un grupo de hermanos y hermanas de mayor edad, jubilados ya de sus trabajos seculares, que no pueden llegar de noche al templo, pero llegan de día a las 9:30 de la mañana cada miércoles a levantar clamor y oración. Llega otro grupo los jueves en la noche a las 7:30 y allí oramos al Señor. Pero los tiempos, los desafíos precisan redoblar la disciplina de la oración. Y el Señor, a través de los ancianos y ancianas, en diálogo sentimos convocar a la gente para que a las 6 de la mañana, por lo menos un viernes al mes, nos reunamos a orar. Porque necesitamos afianzar nuestra fe en momentos de suma dificultad. Se fue solo a orar. Después de haber pedido compañía, quedó solo allí en el monte de los olivos. Un alma atribulada encuentra mayor alivio cuando está a solas con Dios. Ese Dios que entiende el lenguaje quebrantado de suspiros y lamentos. Y mientras estuvo a solas con el Padre, Jesús pudo derramar su corazón ante Él sin ningún tipo de restricción. La pregunta que yo te hago a ti es: ¿dónde oras y por qué? Ayer en el retiro hacíamos preguntas sencillas, porque esto no hay que complicarlo tanto. ¿Dónde tú oras? ¿Y por qué oras?
Y tú me puedes decir, yo oro en el carro, yo oro de camino al trabajo, yo oro en cualquier lugar y hablo con Dios en cualquier momento. Y eso está bien, y eso hay que hacerlo. Pero también hay momentos en la vida tuya y mía que precisa y urge que separemos un tiempo de calidad para hablar con Dios y para escuchar lo que Dios tiene que decirnos. El segundo momento instructivo es el siguiente, y lo hacemos también a través de una pregunta. ¿Cuál fue la postura de Jesús mientras oraba? Nos dice el Evangelio que se postró sobre su rostro ante su Padre, indicando su agonía, indicando su tristeza extrema y su humillación. Yo no sé cuántos de ustedes en algún recodo del camino han llegado a Jesús y se han postrado y su rostro ha tocado el suelo y se han tirado de bruces ante la presencia del Señor, porque el momento es tan difícil y tan doloroso que esa postura de alguna manera en gestos concretos habla de cómo está nuestro corazón. Y en otros momentos, hermanos y hermanas, Jesús oró con otras posturas. Jesús oró mirando al cielo en algunos momentos. Jesús oró con los ojos abiertos en otras instancias. Jesús oró arrodillado en otros momentos particulares. Pero podemos ver aquí que la posición del corazón es más importante que la posición del cuerpo. Porque muchas veces hay gente que se arrodilla, pero su corazón es un corazón altivo. Y lo que nos está diciendo el relato bíblico es que postramos nuestros egos, nuestros cuerpos y todo nuestro ser ante la presencia de aquel que nos puede levantar de la angustia. Alaba mi alma al Señor. Tercer momento instructivo. ¿Qué pidió Jesús en su oración? ¿Qué pidió? Si es posible, ¿y habrá algo imposible para Dios? Si te es posible, pasa de mí esta copa. Si es posible que yo no tenga que enfrentar este momento. Si es posible que yo no tenga que pasar este calvario. Pedía que si era posible evitar el sufrimiento de la cruz, fuera relevado. Pero tenemos la manera en que condicionó su petición. Porque hay una parte B, hay una segunda parte. Cuando el Señor Jesús dijo, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres, Señor. ¿Cuántas veces tú has ido al Señor en oración y te quedas en la parte A? Te quedas en la primera parte. A mí me ha pasado también. Señor, que yo no tenga que enfrentar esto. Que eso no me acontezca. Que eso no ocurra, que eso no suceda. Y ahí nos quedamos. Y se nos olvida la segunda parte. Pero que no se cumpla o no se haga como yo quiero, sino como tú has determinado. Porque los pensamientos de Dios no son los míos. Porque sus pensamientos son más altos que los nuestros. Porque sus caminos son más excelsos que los nuestros. Y así como su pensamiento y su camino es más alto que el mío, que el tuyo, el plan, tienes un plan y se cumplirá. Mi Dios de poder. Y había un plan del Padre trazado
para el rescate de toda la humanidad. Si Jesús hubiese abdicado, si Jesús se hubiese quitado, como dicen hoy, no te quites. Si Jesús hubiese dado 3 pasos atrás, ni tú ni yo estaríamos aquí en esta mañana. Así es que en esta hora, mi amado y mi amada, ¿qué tú le has pedido desde tu angustia a Dios? ¿Qué tú le has pedido y cómo lo has pedido? Yo recuerdo pastoreando a una hermana en el señorial, y yo pienso que Roselena se debe acordar de ella, la doctora Aura Ramírez. Aura Ramírez fue visitada por un cáncer despiadado. Y Aura nos pedía y nos pidió: pastora, necesito la oración de la iglesia. Necesito que la iglesia me acompañe en oración. Yo no contaba con esto, dijo ella. Ella regresaba de un viaje a Europa, una mujer que viajaba mucho, de mucha cultura, profesora en la Universidad de Puerto Rico. Y regresando de ese viaje, se le descubre un cáncer despiadado. Y nosotros comenzamos a orar. Y orábamos por Aura y la visitábamos. Y allí orábamos con ella y por ella. Y el cáncer seguía avanzando y avanzando. Una mañana, yo estoy terminando de predicar. Y me llega una nota escrita del puño y letra de Aura Ramírez. Y me la llevan al púlpito. Y la nota decía: pastora, le pido desde lo más profundo de mi corazón que cambien la oración. Yo estoy lista para irme con mi Señor. De más está decirle que al leer aquella nota, pues yo dije: oh Señor, predicamos que estamos listos para irnos. Cantamos que queremos morar con Él en las mansiones celestiales. Afirmamos la vida perdurable y la vida eterna. Y decimos que este peregrinaje es una preparación para encontrarnos con Él. Pero cuando nos llegue el momento, damos 7 pasos para atrás y decimos: Señor, todavía no. Dame un tiempito más. Pero Aura descubrió en el camino de su Getsemaní que la voluntad de Dios era llamarla a su presencia, porque su misión y su tiempo se había cumplido. Pastora, cambien la oración, porque estoy preparada para el encuentro con mi Señor. ¿Cuál fue la respuesta a la oración de Jesús? La respuesta fue que se haría la voluntad del Padre. La copa no pasaría de Él. No iba a ser relevado de ese momento de cruz. Y esa fue una respuesta a su oración. Lo trascendental ha sido que Jesús se sintió fortalecido para la misión que había venido a cumplir, cuando el ángel del cielo se apareció y le fortaleció. Yo quiero decirte una cosa en esta mañana, que cuando nuestras oraciones no son contestadas a la usanza que nosotros queremos, porque Dios tiene otro plan, porque Dios tiene otras rutas para obrar, créeme que en medio de esa angustia o en medio de esa aflicción va a llegar ayuda del cielo para fortalecerte. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Dice la tradición narrativa de Lucas y de Marcos que las gotas de Jesús eran las gotas de sudor como de sangre. Estaba en un estresor, en un momento de tensión tan grande que así era su sudor. Pero en medio de esa realidad, el ángel del Señor llegó
para fortalecerlo y que él pudiera cumplir hasta el último paso la misión que el Padre le había encomendado. Aleluya. Miren, hermanos y hermanas, le hablo aquí a los líderes de esta iglesia. Como líderes, hacer lo correcto por las razones correctas quizás requiera beber de la copa amarga muchas veces. A veces somos incomprendidas o incomprendidos. A veces, como cristianos o cristianas, en el lugar donde tú haces vida, donde tú trabajas, donde tú te mueves, donde tú te relacionas con otras personas, eres rechazado. Y eso es beber de la copa amarga. Muchas veces somos personas que en medio de nuestras convicciones, de nuestros valores, nos vamos quedando como que solos o solas. Porque no caminamos con la masa. Porque no caminamos con la mayoría. Y muchas veces eso es beber de la copa amarga. Y la tendencia humana es evitar el dolor, ¿cierto? Es evitar el sufrimiento. El ser humano, por naturaleza, es orientado al placer y no al dolor. Y evitamos el dolor, evitamos el sufrimiento. Sin embargo, guiar, ser líder conforme al corazón de Jesús es proceder en fe y confiar que la gracia de Dios nos proveerá el valor para hacer las cosas de forma correcta y completar la obra que Él ha puesto en nuestras manos. Como conclusión a esta predicación, la oración es el camino para hablar con Dios, también sobre nuestro pesar, sobre nuestro sufrimiento, sobre nuestra angustia. Óigame, y cuando usted lleva la angustia que le produce cualquier situación por la que usted esté atravesando y la lleva a Dios en oración, esa angustia es transformada. Es transformada. Primera conclusión, breve. La dependencia de Jesús en la oración. Jesús supera su angustia orando. Llévate eso en el corazón en esta mañana. Supera los momentos de angustia en tu vida orando. Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán orando. Cualquier necesidad, Él te la suplirá orando. Confiad en el Señor, las penas mitigad orando. ¿Se acuerdan de ese? ¡Qué dulce bendición! Hoy puedo hablar con Dios orando. Llévese ese regalito en esta mañana. La superación de la angustia en oración. Segunda conclusión. La oración de Jesús en Getsemaní es fruto de una vida de oración consistente. El refranero popular dice: la gente se acuerda de Santa Bárbara cuando truena. Y hay gente que se acuerda que hay un Dios cuando está en sufrimiento, en dolor, en angustia. Pues yo quiero decirte que sí, que hay un Dios para los momentos de angustia, pero hay un Dios que camina todos los tramos del camino con nosotros y nosotras. Todos. Tercera conclusión. Fue la oración de uno que siempre encontrando fuerzas en la oración y ahora está en búsqueda urgente de la misma fuerza por el mismo camino de la oración. Conocí también en nuestra iglesia en el Señorial a un matrimonio, don Luis y doña Carmen. Don Luis y doña Carmen tuvieron 7 hijos y de los 7 murieron 5 en un periodo de 8 años.
Y en el Getsemaní de don Luis y doña Carmen, ellos decían: Dios, no podemos ya con esto. Por distintas razones. Algunos enfermaron con HIV, otros con cáncer, otro joven de ellos fue asesinado. Y ya eran 5. Y se habían dejado de congregar por muchos años. Y en esa angustia terrible, desde la casa, desde el hogar, decían: Señor, ayúdanos. No podemos más con esto. Y el Señor, a través de la voz del corazón dentro de su ser, les dijo: vayan a la iglesia, fortalezcanse en la comunidad orante de la iglesia, busquen mi rostro y yo les he de ayudar y acompañar. Oiga, y una noche llegaron al templo nuestro, ya cansados del camino, fatigados de las luchas, temerosos de qué nos espera ahora, porque cada año era una angustia distinta. Y llegaron allí y en síntesis me dijeron parte de su historia y yo me tuve que agarrar. Y yo le dije: pues ustedes han llegado al lugar indicado. Porque esta iglesia los va a acoger, los va a abrazar, los va a acompañar, los vamos a acompañar. Y aquí ustedes van a vivir otra etapa de su peregrinaje humano y de fe. Y así fue. Se quedaron allí, perseveraron y perseveran allí, y se han fortalecido en Dios y han hecho de la oración su compañera inseparable. Y decíamos ayer de una manera sencilla: orar es que relación con Dios, orar es vínculo con Dios, orar es hablar con Él, pero muchas veces guardar silencio para escuchar lo que Él tiene que decirnos. Nos ha tocado vivir en tiempos de angustia para mucha gente, aún para personas cristianas. No neguemos que podemos sentir angustia. Jesús la sintió, la vivió, la experimentó. Como líderes tenemos que servir y ministrar a muchas vidas que enfrentan angustia. Y en muchas ocasiones esa angustia no les permite funcionar adecuadamente y vivir la paz de Cristo. Lucas nos dice que Dios envió un ángel del cielo para fortalecer a Jesús. Y el ángel puede ser una criatura humana que nos ayude en nuestra situación angustiosa. ¿Cuántos de los que están aquí pueden dar testimonio que en el momento estrecho, cuando usted siente que no puede respirar, porque el aire como que no le fluye en la caja torácica, alguien Dios ha enviado para sostenerle, para ayudarle, para de alguna manera indicarle rutas nuevas a seguir? Yo he vivido esa experiencia. El ángel del Señor, el ángel del cielo, que muchas veces toma forma humana en cualquier mortal que Dios usa de manera poderosa. Muchas veces el ángel puede ser el impulso del Espíritu para seguir, para luchar en el combate y salir victoriosos. Tenemos, hermanos y hermanas, que saber cómo Jesús y cómo Jesús enfrentó su propia angustia y la transformó frente a aquella situación difícil, y esa angustia se transformó en la vida de Jesús en valentía y en esperanza. Cuando usted viene y se postra ante el Señor, porque el momento que vive lo supera a usted y me supera a mí, y usted vierte su angustia
ante el Señor, créame que esa angustia es transformada en valentía y en esperanza. Y usted se levanta de su Getsemaní con una nueva visión, con una nueva fuerza, con valentía y con esperanza de que el propósito de Dios en medio de esa situación difícil, Dios lo cumplirá. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga. El pastor recogerá lo que él necesite hacer, guiado por el Señor desde la mesa o como él quiera. Pero yo le dije, pastor, el llamado, si hay llamado, lo hace usted como pastor de esta iglesia. Que el Señor nos ayude y que el Señor nos bendiga.